Muy buenas noches. Hoy vamos a estar tocando un tema que nos concierne a todos. Hablar del consejo. Todos hemos dado algún consejo y la gran mayoría hemos recibido un consejo. Pero tenemos que dirigirnos en esta noche sobre ese consejo. Si lleva este ingrediente principal, ¿es para construcción o es para destrucción? A manera de ilustración, recordamos ese evento en la historia sobre el Holocausto, sobre esa guerra mundial que fue liderada por este alemán Hitler. Él, en sentido estricto, estaba rodeado de muchos consejeros, pero esos consejeros lo llevaban y lo instruían para tomar decisiones que destruían a pueblos enteros. Las cifras nos dicen que aproximadamente en ese Holocausto murieron aproximadamente 6 millones de judíos. Otra estadística nos dice que de otras nacionalidades, entre hombres y mujeres, murieron 7 millones de personas. Si lo pudiéramos analizar, él tenía consejeros, él recibía consejo. Entonces el consejo va en construcción o el consejo lleva la connotación de destrucción. Quiero centrarme en esta noche en un evento más que nos registra la Biblia. Ahí en Génesis 2 dice que Dios había estipulado todo el plan para que Adán y Eva pudieran florecer, pudieran fructificar ahí en el jardín del Edén. Incluso se le dio el privilegio de que pusiera nombre a las plantas, nombre a los animales. Pero viene un parteaguas en esta historia y vamos a estarnos centrando ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis, en esta historia, para poder respaldar y poder discernir entre el buen consejo y el mal consejo. Mire lo que dice el versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La serpiente, vemos aquí que era astuta y ella representa al enemigo de nuestras almas. Él, como enemigo de nuestras almas, sabe todo de Dios, sabe los mandamientos, sabe la palabra y la conoce. Y por lo tanto está en contra de todo lo que Dios establece como palabra para nosotros. Entonces, ¿dónde está el punto del consejo? ¿Dónde está el punto de recibir este consejo? El punto está, hermanos, sí en saber, sí en escuchar, pero también en aplicar. Mira lo que dicen los versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Vean cómo Eva contesta sabiendo la situación, sabiendo lo que Dios había establecido. Entonces, aquí vemos cómo a veces pecamos, hermanos, por omisión, cuando no sabemos que es pecado. Pero aquí hay un pecado con conocimiento de causa. Ella conocía el plan de Dios. Y había sido claro, había sido espiritual. El consejo de Dios era constructivo. Ese era el deseo de Dios. Pero vemos aquí como en los versículos 4 y 5 de Génesis 3 nos dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí está el consejo del enemigo: no moriréis. Nosotros sabemos que él es el padre de mentira, que él vino a destruir, que él vino a matar e incluso anda como león rugiente tratando de devorar. Aquí estaba el punto crítico de nuestra historia: la mentira, el consejo. Eva estaba escuchando. Eva conocía el plan de Dios. Sin duda el consejo de la serpiente era para destrucción. Todo lo contrario de nuestro Dios. Y así nos pasa a nosotros, hermanos.
en este caminar espiritual, en este caminar como hijos de Dios, en este mundo, y nos encontramos en un punto determinante. O agrado a Dios o escucho los malos consejos. ¿Le soy fiel al Señor o abro mi entendimiento para que vengan esos ataques a mi vida, hermanos? Por eso el punto del consejo es que tú y yo, hermano, no los podemos evitar. Los malos consejos no los podemos evitar. Y déjame decirte otra cosa, tampoco a los malos consejeros, los que traen una mala influencia a nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que van a estar, que van a llegar y que incluso en algún momento podemos escuchar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese punto? ¿Qué hacer con aquellos malos consejeros? ¿Cómo actuar cuando venga a mi vida un consejo de destrucción? Y la palabra de Dios nos anima y nos exhorta a que hagamos lo siguiente. Como primer propuesta, mire lo que dice Proverbios en el capítulo 19, versículos 20 y 21. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y aquí hay un principio, hermanos. Todo consejo de Dios nos lleva a permanecer. Todo consejo de Dios nos lleva a ser fieles, a seguir en el camino. Seremos corregidos, dice esta palabra. El consejo a veces, cuando llega de parte de Dios, nos va a corregir, nos va a doler. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos malos hábitos. Muchos de nosotros tenemos viejas prácticas. Nuestra vieja naturaleza a veces se rinde a este cuerpo. A veces el cuerpo obedece a esa vieja naturaleza. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta es la bendición de escuchar a nuestro Dios. Permaneceremos. Y por si fuera poco, dice que seremos sabios en nuestra vejez. ¿Qué significa? Esto es una promesa. Si hoy escuchamos el consejo de Dios, podremos ser sabios en nuestra vejez. El significado de las canas, el significado de la edad no tiene nada que ver con la madurez. Hay hombres y mujeres de edad avanzada que son muy intolerantes, que erran en sus decisiones y que no aprenden incluso y por lo tanto no son sabios. Hoy Dios te dice, escucha el consejo de Dios, escucha mi palabra, ese te hará sabio. La segunda propuesta que nos tiene la palabra se centra en Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Consúltalo con alguien más. No podemos evitar que venga el consejo, ni mucho menos a los malos consejeros, pero sí podemos hacer esto que dice la palabra. Consúltalo con alguien más. Dios ha puesto a nuestro alrededor gente sabia, gente piadosa, gente que conoce más que tú de la palabra de Dios. Incluso tiene un camino recorrido en la Escritura. Incluso tiene fruto de su fe. Esas personas te sabrán guiar. Esas personas te podrán llevar a que tú puedas tener otro concepto, otra perspectiva de acuerdo a su criterio. Pero ve sus frutos. Aquí nos dice la Escritura, más en la multitud de consejeros. Eso significa que escucho a uno, que escucho a otro, que escucho a un tercero, y en esa diversidad de opiniones yo puedo ser sabio en tomar mi mejor decisión. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Esas personas interpretan correctamente la palabra de Dios. Hermanos, en este versículo pudiéramos retroceder a nuestra historia. Eva no estaba sola. Eva tenía en primer lugar a Adán. Y los mandamientos Dios se los había dado en primer lugar a Adán, no a Eva. Eva había sido instruida por Adán. Eva tenía a Dios.
2 consultas que ella podía hacer antes y previo a decidir: consultar a Dios y consultar a su esposo. Nadie la presionaba a reaccionar de inmediato. Nadie le orillaba a que inmediatamente obedeciera a este mal consejo. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos tener este filtro. Consúltalo. ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes cómo hacerlo? Consúltalo. Eso no te va a llevar incluso a decidir ya, pero sí te va a dar un respaldo de un sí o te va a dar un respaldo de un no. Una tercera propuesta. Mire lo que dice Éxodo capítulo 18, versículos 19 y 20. El consejo de Dios trae bendición a nuestras vidas y a los demás. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Moisés había salido, Moisés había dirigido al pueblo, pero él tenía que liderar a este pueblo y a él le traían asuntos de todo relacionado con el pueblo de Dios. Entonces llega Jetro, su suegro, y le dice: oye, ¿por qué no escoges a hombres piadosos? Enséñales la ley, enséñales cómo tienen que dirigir y solamente los problemas graves que vengan hasta ti. ¿Qué fue lo que sucedió? Moisés escuchó el consejo de su suegro y actuó en consecuencia. Y fue de gran bendición para el pueblo de Dios. Pudiéramos decir, Moisés escuchó y creció. Eva escuchó y pecó. 2 orientaciones del consejo: constructivo o destructivo. Mire lo que nos dice el versículo 6 del capítulo 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Sí? Aquí vemos cómo se consuma la mala decisión de Eva. Puso en práctica el consejo, sí, pero que apartó a Eva, a su esposo, de Dios. La historia, hermanos, termina en tragedia. Evidentemente después viene el Señor, como lo hacía de manera intermitente, y les pregunta: ¿dónde están? Y ellos contestan: estamos escondidos porque estamos desnudos. Inmediatamente el Señor dice: ¿quién les abrió los ojos? Y vemos ahí, si usted quiere conocer la historia y a su detalle, una serie de consecuencias, una serie de acciones que llevaron a Adán y Eva incluso a estar fuera del jardín del Edén. Dios los expulsó de ese lugar. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué llegar a sufrir las consecuencias? Si tenemos la palabra de Dios, si tenemos consejo de Dios. Aquí vemos 3 propuestas, hermanos. Podemos ser sabios en la vejez, podemos ser corregidos por parte de Dios, podemos tener una multitud de consejeros que nos ayudan y nos respaldan. El punto es, hermanos, ¿qué hacemos con los consejos? ¿Los escuchamos y hacemos todo lo contrario? Sí, escucho a mi padre y a mi madre, pero a la hora de actuar hago todo lo que ellos me habían recomendado, en contra incluso de un mandamiento: que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Tengamos cuidado entonces, seamos sensibles al consejo, sí, escuchemos, pero llevémoslo a la palabra de Dios como filtro y de esa manera no vamos a sufrir. Entonces, ¿qué aplicaciones prácticas tenemos para nuestras vidas de acuerdo al consejo? Y para terminar, te tengo 4 propuestas. La primera, recordemos lo que Dios nos ha dado. Adán y Eva hicieron a un lado al Señor.
Dios nos ha dado tantas cosas, hermanos. Dios nos ha instruido para que en ese momento crítico, para que en ese momento de desesperación, para que en ese momento donde tú tengas que decir sí o no, tú te detengas en primer lugar. Tú te orilles a apartar un momento y preguntarte, ¿esto agrada a Dios? ¿Esto viene de Dios? ¿Esto me acerca más a Dios? Si no es así, hermano, no escuches ese consejo, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo. Otra de las características, la siguiente propuesta, analiza el consejo. ¿Es constructivo o es destructivo? Solamente hay dos maneras. O me sirve para crecer o lo voy a aplicar para destrucción. La tercera propuesta, no podemos evitar los malos consejos y a los malos consejeros, pero el punto está, no fallarle a Dios. Esa es nuestra medida, hermanos. Esa es nuestra meta. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si el consejo puede ser bonito, puede ser hermoso, puede ser ambicioso, pero eso me aparta de Dios, no lo hagas. Espera mejor, consúltalo con nuestros Padre Celestial. Y por último, si vamos a dar un consejo, hermano, que sea constructivo. De lo contrario, vamos a ser piedra de tropiezo para una persona débil en la fe o una persona nueva, porque sin duda tenemos una nube de testigos, dice el Señor, y a lo mejor no nos hacen caso, pero sí están al pendiente de nuestras acciones, sí están al pendiente de cómo hablamos, sí están al pendiente de cómo vivimos. Muchos de nosotros sabemos dar consejos, muchos de nosotros somos expertos en esto. La pregunta es, y de parte de Dios, escucha esto, ¿yo lo hago? ¿Tú lo haces? Si tú lo haces y yo lo hago, entonces estamos validados de parte de Dios para dar ese consejo. De lo contrario, ora y pídele al Señor discernimiento y pídele al Señor fortaleza para que podamos ser buenos consejeros bíblicos, centrados en la palabra de Dios y que sobre todo edifiquen a las personas al cual se los damos. ¿Un consejo? Todos necesitamos de un consejo, pero hoy analicemos si es para construcción o para destrucción. Te invito a que ahí donde estés escuchando podamos orar juntos y podamos ser sabios en tomar este consejo de parte de Dios. O puedes decir, un estudio más, un mensaje más. O podemos decir, ahora quiero ser instruido por parte de mi buen Dios. Señor, en esta noche te queremos dar gracias por todos los buenos consejos que hemos recibido, por toda la palabra que hemos escuchado, Señor, por todos tus siervos, Padre, que tú has levantado y por medio de su predicación, por medio de su enseñanza, hoy, Padre, podemos conocerte más. Señor, abre nuestro entendimiento, sensibiliza nuestro espíritu, Señor, para recibir el consejo que es para construcción y hacer a un lado el consejo que es para destrucción. Si bien, Padre, es inevitable escuchar consejos, si bien, Padre, es inevitable evitar a los malos consejeros, pero hoy, Señor, tenemos un filtro para poder crecer. Ese consejo, ese comentario, ¿me sirve para crecer? ¿Seré más sabio? De lo contrario, Padre, danos la fuerza para decir no, para decir quiero esperar, quiero una segunda y tercera opinión, quiero consultar a una persona piadosa, quiero exponérselo a mi pastor, quiero conocer el punto de vista de esta mujer que me ha aconsejado y me ha enseñado, quiero consultar a mi maestro para que de esa manera yo no falle y yo no tome una decisión que traiga a mi vida dolor,
tristeza y amargura. Gracias, Dios, y queremos estar abiertos a tu consejo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengas una excelente noche y que Dios te bendiga.